crees que pierdes la paz porque tu vida es complicada. Crees que tu mente no descansa porque tienes demasiados problemas, demasiadas responsabilidades, demasiadas personas que entender, demasiadas heridas que cerrar. Pero tal vez no es así. Tal vez no estás cansado por lo que sucede. Tal vez estás cansado porque llevas dentro una voz que no sabe detenerse. Una voz que revisa el pasado como quien vuelve una y otra vez a una habitación vacía, buscando algo que ya no está. Una voz que anticipa el futuro, como quien intenta cruzar un puente antes de que el río aparezca. Una voz que convierte una palabra en una amenaza, un silencio en rechazo, una espera en abandono, una decisión en culpa. Y entonces, sin darte cuenta, dejas de vivir en el único lugar donde la vida puede tocarte. Dejas de habitar el presente. Hoy no vamos a hablar de cómo controlar la mente, porque lo que se controla se tensa. No vamos a hablar de pensar en positivo, porque a veces el dolor no necesita una frase bonita, sino un espacio donde puedas respirar. No vamos a hablar de huir del pensamiento, porque huir también es seguir atrapado. Hoy vamos a mirar algo más profundo. La ley de la presencia. Esa antigua sabiduría silenciosa que el Tao susurra en cada hoja que cae, en cada río que no pregunta hacia dónde va, en cada amanecer que no se apresura a explicar su luz. Y quizá, al final de este camino, descubras algo que tu mente nunca pudo entender. La paz no aparece cuando todos tus pensamientos se ordenan. La paz aparece cuando dejas de creer que eres cada pensamiento que pasa. La pregunta central es esta: ¿quién eres tú cuando no estás perdido dentro de tu mente? No respondas rápido. Esa pregunta no quiere una explicación. Quiere abrir una puerta. Porque durante mucho tiempo, quizá has vivido como si pensar más significara amar más, prevenir más, protegerte más. Como si analizar cada gesto, cada mensaje, cada ausencia, pudiera salvarte de sufrir. Como si repetir una escena 1000 veces pudiera cambiar lo que ocurrió. Como si imaginar todos los futuros posibles pudiera evitar que alguno te hiera. Pero el Tao enseña otra cosa. El agua no se vuelve más clara cuando la agitas. El agua se aclara cuando la dejas en quietud. Mira un estanque después de una tormenta. Al principio, todo está turbio. Las hojas flotan, la tierra sube desde el fondo, la superficie tiembla. Si metes las manos para intentar ordenar el agua, la enturbias más. Si remueves para encontrar claridad, pierdes claridad. Pero si te sientas junto al borde, si esperas, si permites que el movimiento encuentre su propio descanso, el barro desciende por sí solo. Así es tu mente. No es que tengas que encontrar la respuesta perfecta, es que has olvidado permitir que el barro baje. No es que tu vida necesite ser completamente segura, es que tu atención se ha vuelto adicta a buscar peligros donde solo hay incertidumbre. No se trata de no pensar, se trata de no convertir cada pensamiento en un hogar. Cuanto más intentas resolver la vida desde la ansiedad, más ansiedad fabricas. Cuanto más quieres asegurarte de no perder nada, más pierdes la suavidad de estar aquí. Cuanto más buscas una garantía absoluta, más te alejas de la confianza sencilla que sostiene a los árboles, a las nubes, al cuerpo cuando respira sin pedir permiso. Hubo una vez, en una aldea antigua, un joven discípulo que fue a ver a un maestro taoísta porque no podía dormir. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, sus manos siempre inquietas. «Maestro», dijo, «mi mente no se detiene. Pienso en lo que hice, en lo que no hice, en lo que pude decir, en lo que quizá vendrá. Pienso tanto que siento que mi cabeza es una casa llena de pájaros golpeando las paredes».
El maestro no respondió. Solo le entregó un cuenco lleno de agua hasta el borde. «Camina conmigo hasta el templo del otro lado del jardín», dijo, «pero no derrames ni una gota». El joven tomó el cuenco con cuidado. Caminó lento, atento, sintiendo cada paso. Atravesó el sendero de piedras. Pasó junto al bambú. Escuchó el viento, pero no lo siguió. Vio caer una hoja, pero no se perdió en ella. Llegó al templo sin derramar el agua. El maestro le preguntó: «Mientras caminabas, ¿dónde estaban tus pájaros?» El joven miró el cuenco, sorprendido. No estaban. O quizá estaban, pero yo no los escuchaba. El maestro sonrió. No desaparecieron porque los vencieras. Desaparecieron porque estabas presente. La mente no siempre necesita una batalla. A veces necesita una dirección, una atención simple, un cuerpo habitado, un paso completo, un cuenco sostenido con amor. En la vida moderna, el cuenco puede ser lavar una taza, sin discutir con el pasado. Puede ser escuchar a alguien sin preparar tu defensa. Puede ser mirar por la ventana, sin convertir el silencio en soledad. Puede ser respirar antes de responder a un mensaje que te despierta miedo. Puede ser tocar tu propio pecho y recordar: estoy aquí, no en aquella conversación, no en aquella pérdida, no en aquel futuro que todavía no existe. Aquí. Lo que duele no es pensar. Lo que duele es creer que cada pensamiento exige obediencia. Piensas: no soy suficiente, y te encoges. Piensas: me van a abandonar, y empiezas a perseguir. Piensas: ya es tarde, y cierras puertas que aún estaban abiertas. Piensas: si no me reconocen, no valgo, y entregas tu paz como una ofrenda en un altar ajeno. Pero un pensamiento no es una orden, es una nube, un eco, una sombra moviéndose sobre el suelo. El problema no es que la nube pase por el cielo. El sufrimiento comienza cuando olvidas que eres cielo y empiezas a vivir como nube. El Tao no te pide que te vuelvas frío. No te pide que no ames, que no sientas, que no recuerdes. La presencia no es indiferencia. La presencia es amor sin posesión. Es atención sin ansiedad. Es memoria sin cárcel. Es deseo sin desesperación. No se trata de dejar de cuidar. Se trata de dejar de confundirte con el miedo de perder. Porque muchas veces, detrás de la mente que piensa demasiado, hay un corazón que aprendió a no sentirse seguro. Un corazón que tuvo que anticipar el enojo de otros. Un corazón que tuvo que ganarse el cariño, siendo útil, correcto, fuerte, silencioso. Un corazón que creyó que descansar era peligroso, porque cuando bajaba la guardia algo dolía. Entonces la mente se convirtió en guardiana. Y tú la llamaste personalidad. La llamaste yo soy así. Pero tal vez no eres así. Tal vez solo estás protegiendo una herida antigua con una estrategia que ya no te salva. No es que seas demasiado sensible. Es que has estado escuchando la vida desde una zona que todavía tiembla. No es que necesites controlar todo. Es que una parte de ti todavía espera que, si entiende cada detalle, nadie volverá a romperle el alma. Pero la presencia llega como una mano abierta. No aprieta, no exige, no acusa. Solo se posa suavemente sobre el hombro de esa parte cansada y le dice: ya no tienes que vigilar todo para merecer paz. Imagina una mano cerrada durante años. Al principio se cierra para proteger algo, una semilla, una joya, una pequeña llama. Pero con el tiempo, la mano olvida por qué se cerró. Los dedos se duelen, la piel se endurece, la sangre circula con dificultad. Y cuando alguien le dice que se abra, la mano siente miedo, como si abrirse fuera a perderlo todo. Pero cuando por fin se abre, descubre algo inesperado. Lo que protegía ya no estaba allí.
y lo que necesitaba no era seguir apretando, sino descansar. Así funciona el exceso de pensamiento. Aprietas una historia para no perder una identidad. Aprietas una relación para no sentir abandono. Aprietas una culpa para no enfrentar el vacío que viene después del perdón. Aprietas una imagen de ti mismo para no escuchar la pregunta más profunda. ¿Quién soy si dejo de vivir intentando demostrar algo? En el camino del Tao, la presencia no es un logro espiritual, es un regreso, como la seda antes de ser teñida, como el espejo antes de reflejar un rostro, como la piedra que aún guarda dentro de sí un jade invisible. No tienes que añadir más ruido para encontrarte, tienes que retirar lo que nunca fuiste. Y quizá por eso duele al principio, porque cuando dejas de pensar tanto, empiezas a sentir. Y sentir puede parecer peligroso para quien sobrevivió explicándolo todo. Pero la herida no se sana porque la entiendas 1000 veces. Se sana cuando por fin la sostienes sin huir. La paz no llega cuando la vida promete no cambiar. La paz llega cuando algo en ti deja de negociar con cada ola. Había una vez una anciana que vivía junto a un río. Todos los días, al amanecer, bajaba con 2 vasijas colgadas de una vara de madera sobre sus hombros. Caminaba hasta la orilla, llenaba las vasijas y regresaba lentamente a su casa. Una de las vasijas era perfecta. Conservaba toda el agua desde el río hasta la puerta. La otra estaba agrietada. Durante el camino dejaba escapar pequeñas gotas. Al llegar a casa siempre estaba medio vacía. Un día la vasija rota no pudo soportar más su tristeza. «Me avergüenzo», le dijo a la anciana. «Tú haces el mismo esfuerzo por mí que por la otra, pero yo no te doy lo mismo. Estoy quebrada, no soy suficiente, pierdo lo que me confías». La anciana sonrió con una ternura silenciosa. «Mañana, mientras volvamos del río, mira el lado del camino por donde tú pasas». Al día siguiente, la vasija agrietada miró y vio flores. Flores pequeñas, humildes, luminosas, creciendo exactamente en el borde del sendero donde sus gotas habían caído durante años. La anciana le dijo: «Yo siempre supe que tenías una grieta. Por eso sembré semillas en tu lado del camino». La vasija lloró, pero ya no era el llanto de la vergüenza. Era el llanto de quien descubre que incluso aquello que creyó defecto había servido a la vida. Así sucede con tu mente cuando piensa demasiado. A veces crees que estás roto porque no puedes dejar de preocuparte. Crees que hay algo mal en ti porque sientes más de lo que otros parecen sentir, porque una palabra te toca demasiado, porque una ausencia te pesa, porque un recuerdo vuelve, aunque ya hayas decidido soltarlo. Pero no siempre estás roto. A veces estás sensible porque has amado profundamente. A veces estás inquieto porque tu historia te enseñó a escuchar pasos antes de que llegaran. A veces estás cansado porque durante años convertiste tu atención en una lámpara encendida toda la noche, para que nada te sorprendiera en la oscuridad. No es que tu mente sea tu enemiga, es que se volvió guardiana de una puerta que quizá ya no necesita estar cerrada. No se trata de odiar tus pensamientos, se trata de verlos con compasión, porque todo pensamiento repetido suele proteger un dolor no abrazado. La persona que piensa demasiado antes de responder no siempre busca ser perfecta. A veces teme ser rechazada. La persona que revisa una conversación 100 veces no siempre quiere tener razón. A veces intenta encontrar el instante exacto en que pudo haber perdido amor. La persona que imagina todos los finales posibles no siempre es negativa. A veces está intentando no volver a ser sorprendida
por una pérdida que una vez la dejó sin suelo. Lo que duele no es la mente, lo que duele es la soledad interior desde la que la mente intenta salvarte. Pero el Tao mira la vida de otra manera. El Tao no empuja al río, no obliga al árbol a florecer antes de tiempo, no le grita a la nube que adopte una forma más aceptable. Permite, acompaña, fluye, confía en la inteligencia profunda de lo que no necesita ser forzado. Y la presencia es eso. No es una técnica para convertirte en alguien imperturbable. Es una forma de volver a estar contigo sin violencia. Cuando estás presente, no desaparece necesariamente el miedo. Pero deja de ocupar todo el templo. Cuando estás presente, no desaparece el recuerdo, pero deja de arrastrarte como una cuerda atada al cuello. Cuando estás presente, no desaparece la incertidumbre, pero ya no necesitas sacrificar este instante para inventar una seguridad que nunca fue completa. Cuanto más persigues una respuesta definitiva, más se aleja el descanso. Cuanto más quieres cerrar todas las posibilidades, más estrecha se vuelve tu alma. Cuanto más intentas controlar cómo te verán, cómo te amarán, cómo te recordarán, más te alejas de la única libertad que no depende de nadie, la libertad de estar entero antes de recibir aprobación. Porque una gran parte del pensamiento excesivo nace de vivir hacia afuera. Pensar qué dirán, pensar si gustaste, pensar si fallaste, pensar si te eligieron menos, pensar si alguien notó tu esfuerzo, pensar si tu silencio fue malinterpretado, si tu presencia fue suficiente, si tu ausencia fue castigada, si tu amor fue demasiado, si tu dolor fue incómodo. Y poco a poco, tu vida deja de ser vida. Se convierte en una sala de espera. Esperas una señal. Esperas una respuesta. Esperas una disculpa. Esperas que alguien te confirme que no estás equivocado por sentir. Pero la presencia te devuelve del umbral ajeno a tu propia casa. Te dice, vuelve. No abandones tu centro para vivir en la interpretación de otros. Esta es una de las heridas más silenciosas del ser humano moderno. No saber descansar si no está siendo validado. Como si la paz dependiera de que alguien mire y diga, sí, existes, sí, importas, sí, lo hiciste bien, sí, no eres demasiado. Pero el árbol no le pide al bosque permiso para crecer. La flor no espera aplausos para abrirse. El río no se detiene ante cada piedra para preguntar si está tomando el camino correcto. Y tú, aunque lo hayas olvidado, también perteneces a esa misma sabiduría. Hubo un antiguo relato sobre un hombre que visitó a un sabio llevando consigo un espejo de bronce. El espejo era valioso, pulido, brillante, heredado de sus antepasados. «Maestro», dijo el hombre, «este espejo me muestra mi rostro, pero no me muestra quién soy. He viajado buscando una respuesta. Dime, ¿qué debo hacer para conocerme?» El sabio tomó el espejo, lo colocó frente al hombre y luego lo cubrió con un paño oscuro. «¿Qué ves ahora?», preguntó. «Nada», respondió el hombre. Entonces el sabio retiró el paño y sostuvo el espejo hacia el cielo. «¿Y ahora?» «Veo las nubes». Después lo inclinó hacia el río. «¿Y ahora?» «Veo el agua». Luego lo acercó al rostro del hombre. «¿Y ahora?» «Me veo a mí». El sabio dejó el espejo sobre la mesa y dijo, «El espejo no se aferra a ninguna imagen, por eso puede reflejarlas todas. Tú sufres porque cada imagen que aparece en tu mente la llamas yo». El hombre permaneció en silencio. Por primera vez, entendió que no eran sus pensamientos sobre sí mismo. No era el rostro de la mañana, ni la sombra de la tarde. No era la opinión del vecino, ni el elogio del amigo. No era el error de ayer, ni la promesa de mañana. Era el espacio capaz de verlo todo. Esta es una clave profunda de la presencia.
ser como el espejo. No un espejo frío, sino claro. No un espejo que rechaza la imagen, sino que no la retiene. Cuando aparece la tristeza, la reflejas. Cuando aparece el miedo, lo reflejas. Cuando aparece el deseo de ser amado, lo reflejas. Cuando aparece la culpa, la vergüenza, la comparación, la nostalgia, la necesidad de controlar, lo reflejas. Pero no te conviertes en ello. No dices, soy mi miedo. Dices, el miedo está pasando por mí. No dices, soy mi fracaso. Dices, una memoria de fracaso está pidiendo ser mirada. No dices, soy una persona difícil de amar. Dices, una vieja herida está hablando con la voz del abandono. Esa pequeña distancia no es separación, es libertad. Porque cuando puedes mirar un pensamiento sin obedecerlo, recuperas tu vida. Y cuando recuperas tu vida, empieza una sanación muy silenciosa. Ya no necesitas llamar amor a la ansiedad. Ya no necesitas llamar responsabilidad al control. Ya no necesitas llamar intuición al miedo disfrazado. Ya no necesitas llamar identidad a una herida repetida muchas veces. No es que dejes de sentir. Es que dejas de vivir secuestrado por lo que sientes. No es que el pasado deje de haber ocurrido. Es que ya no le entregas las llaves de tu respiración. No es que el futuro no importe. Es que entiendes que ningún futuro merece que abandones completamente este instante. La presencia es una forma de humildad. Reconocer que no puedes vivir mañana. Reconocer que no puedes corregir ayer desde la culpa. Reconocer que solo este momento, tan pequeño, tan simple, tan desnudo, puede ser habitado. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo despreciamos? Estamos tomando té, pero vivimos en una conversación imaginaria. Estamos caminando, pero discutimos con alguien que no está. Estamos abrazando a quien amamos, pero tememos perderlo. Estamos solos, pero no descansamos porque llenamos el silencio con juicio. La mente dice, piensa más y estarás a salvo. El Tao dice, regresa y estarás vivo. Y regresar no siempre es grande. Regresar puede ser sentir los pies, escuchar el sonido lejano de una puerta, notar la temperatura del aire en la piel, aflojar la mandíbula, soltar los hombros, mirar una taza entre las manos, como si por un instante no hubiera nada que demostrar. La presencia no necesita escenarios sagrados. Convierte en sagrado el lugar donde estás. Una habitación desordenada puede ser templo si vuelves a respirar en ella. Una calle ruidosa puede ser monasterio si caminas sin huir de ti. Una lágrima puede ser campana si te despierta. Un silencio puede ser río si dejas de llenarlo con miedo. Quizá por eso pensamos tanto, porque creemos que el presente es demasiado poco. Queremos una revelación inmensa, una certeza luminosa, una señal clara del destino. Pero el Tao suele hablar bajo. Habla en lo sencillo, en el cuerpo que respira, en el agua que hierve, en la luz que entra por la ventana sin pedir ser comprendida, en el instante exacto en que dejas de perseguir una respuesta y sientes, por primera vez en mucho tiempo, que no tienes que resolver tu existencia para merecer descanso. Ahí empieza algo, no una euforia, no una transformación ruidosa, sino una suavidad, como si dentro de ti una cuerda demasiado tensa comenzara lentamente a aflojarse, y cuando esa cuerda se afloja, no te vuelves menos profundo, te vuelves más verdadero. Porque hay personas que tienen miedo de soltar su exceso de pensamiento, porque creen que, si dejan de preocuparse, dejarán de amar. Como si la ansiedad fuera una prueba de entrega, como si sufrir por alguien significara quererlo más, como si vigilar cada posibilidad fuera una forma de proteger lo que importa. Pero no es así.
No es que ames más cuando te pierdes en el miedo. Es que has confundido el amor con la vigilancia. No es que seas más responsable cuando cargas con todo. Es que tal vez aprendiste que tu valor dependía de no fallar nunca. No se trata de abandonar a los demás. Se trata de no abandonarte a ti cada vez que alguien necesita algo, espera algo, exige algo, interpreta algo. La presencia te enseña una forma más limpia de amar. Amar sin desaparecer, cuidar sin controlar, escuchar sin absorber, dar sin convertirte en deuda, estar sin mendigar permanencia. Porque cuando no estás presente, incluso el amor se vuelve un lugar de hambre. Quieres que el otro llene una ausencia que todavía no has mirado. Quieres que su voz calme todos tus pensamientos, que su presencia ordene todas tus dudas, que su constancia cure todos tus abandonos antiguos. Pero nadie puede vivir dentro de ti para darte paz. Alguien puede acompañarte, alguien puede abrazarte, alguien puede decirte palabras hermosas. Pero si tu mente ha convertido el mundo en una amenaza, hasta el amor más sincero te parecerá insuficiente. Por eso el Tao no empieza cambiando el mundo, empieza devolviéndote al centro. Hay una antigua historia sobre un barquero que cruzaba personas de una orilla a otra. Era un hombre sencillo, no hablaba mucho. Sus manos conocían el remo, el viento, el peso del agua contra la madera. Un día subió a su barca un joven comerciante, vestido con telas finas, llevando una bolsa llena de cuentas, papeles, cálculos y preocupaciones. Durante todo el trayecto, el joven no dejó de hablar. Si vendo demasiado pronto, perderé ganancias. Si espero demasiado, quizá el mercado caiga. Si confío en mi socio, tal vez me engañe. Si no confío, tal vez lo ofenda. Si regreso a casa sin éxito, mi familia pensará que he fracasado. Si tengo éxito, otros querrán aprovecharse de mí. El barquero remaba en silencio. El joven, irritado por aquella calma, le preguntó: ¿No tienes miedo de nada? ¿No piensas en lo que podría ocurrir? El barquero miró el río y dijo: Cuando la barca está en medio del agua, pienso en remar. Cuando llega a la orilla, pienso en bajar. Cuando aparece una piedra, la rodeo. Cuando viene viento, ajusto el cuerpo. Antes de la piedra, no peleo con ella. Después de la piedra, no sigo cargándola. El comerciante se quedó callado. Entonces el barquero añadió: Tú no cruzas el río, cruzas 1000 ríos imaginarios, y por eso llegas cansado incluso antes de tocar la otra orilla. Esta historia es simple, pero corta como una espada suave. ¿Cuántos ríos imaginarios cruzas cada día? ¿Cuántas conversaciones que nunca ocurrieron? ¿Cuántas pérdidas que todavía no llegaron? ¿Cuántos rechazos que quizás solo nacieron en una mirada cansada? ¿Cuántas versiones de ti mismo intentas corregir antes de permitirte existir? Pensar demasiado es vivir muchas vidas que no están sucediendo, mientras la única vida real se queda sin tu presencia. Y lo más doloroso es que a veces llamamos a eso ser consciente. Pero no es conciencia, es miedo vestido de inteligencia. La conciencia ve, el miedo repite, la conciencia responde, el miedo ensaya. La conciencia está disponible, el miedo está encerrado en una predicción. Cuando estás presente, sigues pudiendo actuar. De hecho, actúas mejor, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la claridad. Si alguien se aleja, puedes sentir tristeza sin perseguir con desesperación. Si algo termina, puedes llorar sin concluir que tu vida terminó. Si cometes un error, puedes repararlo sin convertirte en error. Si no te reconocen, puedes sentir el golpe sin entregarle tu valor a esa mirada. Si el futuro es incierto, puedes dar el siguiente paso sin exigirle al camino que se revele completo. No se trata de volverte pasivo,
Se trata de dejar de pelear con fantasmas mientras la puerta real espera frente a ti. El Tao dice que lo blando vence a lo duro. El agua vence a la piedra, no porque la ataque, sino porque permanece fiel a su naturaleza. No se endurece para demostrar poder, no grita para demostrar fuerza, no se detiene para convencer, simplemente fluye, toca, rodea, insiste sin violencia. Así también la presencia. No destruye tus pensamientos, los atraviesa. No declara guerra a tu ansiedad. La sostiene hasta que pierde su forma. No expulsa el dolor. Le da un lugar donde ya no necesita convertirse en ruido. Quizá has estado esperando una paz espectacular. Una paz que llegue como un relámpago y borre todo lo que pesa. Pero la paz verdadera suele llegar de otro modo. Llega como una respiración que por fin baja al vientre. Como una noche en la que no necesitas revisar el teléfono. Como una mañana en la que recuerdas tu dolor, pero ya no lo obedeces. Como un silencio que antes te asustaba y ahora te sostiene. La presencia es la ley secreta de lo simple. Todo lo que huyes se agranda. Todo lo que observas con ternura empieza a ordenarse. Todo lo que intentas poseer se vuelve jaula. Todo lo que permites ser encuentra su lugar. Por eso, en este instante, no intentes convertirte en alguien distinto. Solo vuelve. Vuelve al peso de tu cuerpo. Vuelve al aire entrando. Vuelve a la vida tal como es antes de que tu mente la nombre. Vuelve a este momento que no te exige ser brillante, ni perfecto, ni fuerte, ni aprobado. Vuelve a la parte de ti que existe antes de la historia, antes del miedo, antes del personaje que tuvo que aprender a complacer, antes de la máscara que sonríe mientras por dentro se agota, antes de esa necesidad de explicarte para que no te malinterpreten, antes de esa costumbre de cargar con emociones ajenas como si fueran tu destino. Hay en ti un lugar que nunca ha sido tocado por la prisa. Un lugar parecido a una montaña bajo la niebla. Un lugar parecido a una campana antes de sonar. Un lugar parecido a una habitación vacía, donde la luz entra sin obstáculos. No tienes que inventarlo. Solo tienes que dejar de alejarte. Y quizá hoy, después de escuchar estas palabras, todavía vuelvan los pensamientos. Volverán, porque la mente hace lo que la mente hace, como el cielo deja pasar nubes y el río lleva hojas. Pero tal vez algo habrá cambiado. Tal vez ya no los seguirás a todos. Tal vez cuando aparezca el pensamiento que dice, no eres suficiente, lo mirarás como se mira una hoja flotando en el agua. Tal vez cuando aparezca el miedo al abandono, pondrás una mano sobre tu pecho y recordarás que no tienes que abandonarte primero para evitar que otro se vaya. Tal vez cuando aparezca la necesidad de reconocimiento, sonreirás con cansancio y ternura y dirás, gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito vivir mendigando permiso para ser. Ese es el comienzo de la libertad interior. No una libertad ruidosa, no una libertad que presume, una libertad silenciosa, casi invisible. La libertad de no irte de ti. La libertad de no convertir cada pensamiento en destino. La libertad de sentir sin ahogarte. La libertad de amar sin perder tu centro. La libertad de estar aquí, incluso cuando la vida no responde todas tus preguntas. Porque la paz no se encuentra al final de todos los pensamientos. La paz se revela cuando dejas de caminar detrás de cada uno. Y entonces descubres que el presente no era un lugar pequeño. Era la puerta, era el río, era el espejo, era la mano abierta, era el único templo donde tu alma podía descansar. Si estas palabras tocaron algo en ti, puedes dejar en los comentarios una frase sencilla,
Vuelvo a mí, no para demostrar nada, solo como una pequeña semilla en el camino, para recordarte, cada vez que la mente quiera arrastrarte lejos, que siempre hay una orilla silenciosa dentro de ti, y que esa orilla no se conquista, se recuerda.